En mi 30º cumpleaños, mi papá me entregó un sobre y dijo, esto es de tu abuela. Murió creyendo que no llegarías a nada. Dentro había una carta y una llave. La carta decía, si estás leyendo esto, sobreviviste a tus padres. Esta llave abre una caja en el banco. Dentro está todo lo que intentaron ocultarte. Lo que encontré lo cambió todo. Soy Fait, tengo 30 años. Y en mi último cumpleaños, mi padre me entregó un sobre que destrozaría todo lo que creía sobre mi familia. Se paró en la puerta de mi casa, la primera vez que visitaba mi apartamento en 3 años, y dijo palabras que llevaré a mi tumba. Tu abuela dejó esto para ti. Murió creyendo que no llegarías a nada. Pero dentro de ese sobre había una carta, y la primera línea decía, si estás leyendo esto, sobreviviste a tus padres. Sabía que lo harías. Lo que encontré a continuación, una llave, un secreto y documentos ocultos durante 5 años, cambió todo lo que creía saber sobre mi abuela, mi padre y la herencia que me dijeron que no merecía. Antes de contarte lo que pasó, si crees que esta historia merece ser escuchada, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente quieres, y dime en los comentarios, desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Ahora, déjame llevarte 5 años atrás, al funeral de mi abuela, donde realmente comienza esta historia. La funeraria olía a lirios y a dinero. Mi abuela, Eleanor Mercer, yacía en un ataúd de caoba que probablemente costaba más que mi coche. Flores blancas caían en cascada a su alrededor como si estuviera durmiendo en un jardín, y en algún lugar detrás de los dolientes, un cuarteto de cuerda tocaba algo suave y olvidable. Mi padre, Richard Mercer, estaba en el centro de la sala, no de luto, sino recibiendo. Daba la mano a socios de negocios, aceptaba condolencias con una solemnidad ensayada, su Rolex capturando la luz del candelabro cada vez que extendía la mano para tomar el hombro de alguien. Gracias por venir. Mamá lo habría apreciado. Yo observaba desde un rincón, invisible. Mi madrastra, Victoria, flotaba entre la multitud con un vestido negro de Chanel, interpretando el papel de la hermosa nuera. Guiaba a mi medio hermano Derek, entonces de 19 años, que había vuelto a casa de su primer año en una universidad de la Ivy League, para que se pusiera al lado de nuestro padre. Este es Derek, le decía a todo el que quisiera escuchar. El amado nieto de Eleanor. Ella lo adoraba. Nadie me presentó. Yo tenía 25 años entonces, ya enseñaba en 3er grado en una escuela pública en un barrio de bajos ingresos, ya era la decepción de la familia, ya era la hija que eligió un trabajo en lugar de una carrera profesional. Pero esto es en lo que no dejaba de pensar, de pie sola junto a los arreglos florales. Mi abuela solía llamarme su pequeña estrella. Me enseñó a leer antes del jardín de infantes. Me dejó quedarme con ella durante 2 años después de la muerte de mi madre. Y esos fueron los años más felices de mi infancia. Me escribía cartas reales escritas a mano, incluso después de que crecí. Siempre tenía papel de carta en el cajón de su escritorio, papel de color crema con sus iniciales en relieve en la parte superior. No sabía entonces que esas cartas importarían, que había estado preparando algo durante años. Solo sabía que se había ido. Y nadie en mi familia parecía notar que yo también estaba de luto. Para entender lo que vino después, necesitas entender de dónde vengo. Mi madre, Linda, murió de cáncer de mama cuando yo tenía 12 años. Recuerdo la habitación del hospital, las máquinas sonando, su mano enfriándose en la mía. Recuerdo a mi padre de pie junto a la ventana, mirando a la nada, como si ya se hubiera marchado. No sabía cómo ser un padre soltero. O quizás no quería saberlo. 2 semanas después del funeral, me llevó a casa de mi abuela en Vermont, una hermosa casa colonial antigua con un porche envolvente y un jardín lleno de rosas, y dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Ese tiempo duró 2 años. Esos 2 años con la abuela Eleanor lo fueron todo. Me hacía panqueques con forma de estrellas. Me leía en voz alta Ana de las Tejas Verdes, haciendo todas las voces. Me contaba historias sobre mi madre cuando era niña, historias que mi padre nunca compartía porque hablar de mamá lo hacía sentir incómodo. Tu madre era valiente, me dijo una vez la abuela, arropándome en la cama en la habitación que había sido de mamá. ¿Y tú también eres valiente, Fait? No dejes que nadie te diga lo contrario.
Cuando tenía 14 años, mi padre se volvió a casar. Victoria era elegante, refinada y 10 años más joven que él. Me quería en casa, dijo. Quería ser una familia de verdad. Así que volví a la nueva casa de mi padre, una casa colonial de 5 dormitorios en los suburbios. Mi habitación era la más pequeña, junto al garaje, lejos de la suite principal. Un año después, nació Derek. Y así, me volví invisible. No me di cuenta entonces, pero esos 2 años con mi abuela no fueron solo recuerdos felices. Ella ya estaba planeando algo, ya preocupada por lo que su hijo podría llegar a ser. Cuando me gradué de la universidad con un título en educación primaria, mi padre había dejado de fingir interés en mi vida. No vino a mi graduación. Reunión con un cliente, dijo. ¿Entiendes? Entendí perfectamente. Derek, mientras tanto, tuvo una fiesta cuando fue aceptado en la universidad. 50 invitados, servicio de catering. Mi padre dio un brindis sobre el futuro del apellido Mercer. Me senté en la mesa del fondo, bebiendo una copa de vino que costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles, y observé a mi familia celebrar al hijo que importaba. Cada día festivo, cada reunión familiar, el mismo patrón. Mi padre me acorralaba en algún momento y preguntaba, todavía enseñando. Sí, papá. ¿Cuál es el salario para eso hoy en día? 30.000. 42.000. Él se reía. No con crueldad, solo con desdén, como si hubiera contado un chiste medianamente divertido. Le doy a Derek esa cantidad como su mesada. No estaba exagerando. Derek conducía un BMW que nuestro padre le compró. Yo conducía un Honda Civic de 2012 que había comprado de segunda mano con mis propios ahorros. Las hijas, dijo una vez mi padre a un socio de negocios en Acción de Gracias, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. No entienden la ambición. Es biológico. Las mujeres piensan en pequeño. Sentimientos familiares, ese tipo de cosas. No hay nada de malo en ello. Simplemente no esperes que construyan nada. Victoria asentía, dándome una palmada comprensiva en la mano. Fait es cariñosa, decía, como si fuera un premio de consolación. Ese es su don. Mi don. Enseñar a los niños a leer, quedarme hasta tarde para ayudar a los estudiantes con dificultades, ganar $42.000 al año mientras mi padre compraba barcos. Nunca discutí, nunca me defendí. Aprendí pronto que discutir con Richard Mercer solo empeoraba las cosas. Así que me mantuve callada. Me mantuve pequeña. Y creí durante mucho tiempo que mi abuela también se había decepcionado de mí. 2 semanas después del funeral, nos reunimos para la lectura del testamento de mi abuela. El bufete de abogados estaba en el centro, todo de madera oscura y sillas de cuero. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Victoria estaba a su derecha, Derek a su izquierda. Yo me senté en el extremo más alejado, cerca de la puerta. El abogado, alguien que no reconocí, un hombre más joven que no dejaba de mirar nerviosamente a mi padre, se aclaró la garganta y comenzó a leer. No recuerdo la mayor parte. Lenguaje legal, descripciones de propiedades, donaciones caritativas. Lo que recuerdo es esto. A mi hijo, Richard Mercer, le lego el 90% de mi patrimonio, para ser administrado y distribuido entre los miembros de la familia a su discreción. Mi padre asintió, sin sorpresa. A mi nieta, Fait Mercer, le lego la suma de $10.000 para ser utilizados en la compra de un vehículo fiable. $10.000, suficiente para un coche usado. Eso fue todo. Victoria se acercó y me apretó la mano. «Qué tierno», susurró. Quería que estuviera segura en la carretera. Asentí, incapaz de hablar. Derek ni siquiera me miró. Ya le estaba preguntando a nuestro padre sobre estrategias de inversión para su parte. Y mi padre sonrió. No una sonrisa feliz, una satisfecha. Madre siempre supo lo que la gente merecía, dijo. Firmé donde me dijeron que firmara. Le di la mano al abogado. Salí de esa oficina creyendo que mi abuela, la mujer que me llamaba su pequeña estrella, había mirado mi vida y la había encontrado deficiente. Pero algo me carcomía.
El abogado. Había dudado antes de leer ciertas secciones. Sus ojos habían mirado a mi padre, y luego se habían apartado. No le di mucha importancia en ese momento. Debería haberlo hecho. Pasaron 5 años. Seguí enseñando. Me mudé a un apartamento estudio, 370 metros cuadrados de independencia que realmente podía permitirme. Dejé de ir a la mayoría de las reuniones familiares. Nadie pareció notarlo. Luego llegó mi 30º cumpleaños. Me había comprado un pequeño pastel de la panadería de la calle. Chocolate con relleno de frambuesa, mi favorito. Estaba sentada sola en mi diminuta mesa de cocina. Una sola vela encendida cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, mi padre estaba allí. La primera vez que me visitaba en 3 años. Llevaba un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler, y sostenía un sobre amarillento. Encontré esto entre las cosas de madre, dijo, sin molestarse en saludar. Debió mezclarse con algunos papeles viejos. Supuse que lo querrías. Lo extendió. Lo tomé. No te hagas ilusiones, agregó, ya dándose la vuelta para irse. Lo escribió antes de morir. Probablemente alguna tontería sentimental. Se detuvo en lo alto de mis escaleras. Murió creyendo que no llegarías a nada, ¿sabes? Me lo dijo ella misma. Dijo que se preocupaba por ti. Luego se fue. Me quedé en la puerta sosteniendo el sobre. Mi pastel de cumpleaños derritiéndose detrás de mí. El papel era viejo, ligeramente quebradizo. La letra de mi abuela en el frente, para Fight. A ser entregado en su 30º cumpleaños. Mi padre no lo había abierto. El sello seguía intacto. Ese sello de cera antiguo que mi abuela usaba con sus iniciales impresas. Lentamente, volví a entrar, me senté en mi mesa y abrí el sobre. Dentro había una carta doblada alrededor de una pequeña llave de latón. La carta comenzaba. Mi queridísima Fight, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a tus padres. Sabía que lo harías. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Leí las palabras de nuevo. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a tus padres. No a tu padre. Padres, en plural. Como si mi abuela supiera exactamente en qué tipo de hogar había crecido. Seguí leyendo. Mi dulce niña, necesito que entiendas algo. Nunca, ni por un solo día, he creído que fueras algo menos que extraordinaria. Si tu padre te dijo lo contrario, estaba mintiendo. Miente sobre muchas cosas. Es un hábito que aprendió de su padre. Y uno que yo no logré romper. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. 5 años creyendo que se había rendido conmigo. 5 años cargando con esa vergüenza. La llave adjunta abre una caja de seguridad en el First National Bank, sucursal del centro. Caja número 1247. Te he nombrado como la única persona autorizada. No tu padre, ni su esposa, ni su hijo, solo tú. Dentro de esa caja encontrarás todo lo que intentaron ocultarte. Documentos, pruebas, tu herencia. La de verdad, no las migajas que Richard quería que tuvieras. Dejé la carta, la recogí de nuevo. Leí ese párrafo 3 veces más. Tu herencia, la de verdad. No dejé estas cosas con mi abogado habitual, continuaba la carta. Richard las habría encontrado. Las dejé donde solo tú podrías alcanzarlas cuando tuvieras la edad suficiente para saber qué hacer. También hay una tarjeta en la caja para Margaret Holloway. Es una vieja amiga y lo sabe todo. Llámala si necesitas ayuda. Recuerda, mi estrella. No eres lo que te hicieron creer. Nunca lo fuiste. Con todo mi amor, siempre, abuela Eleanor. La llave estaba fría en mi palma, de latón con el número 1247 grabado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, la primera vez en 3 años, y conduje al centro. El First National Bank era uno de esos viejos edificios de piedra que parecía haber estado guardando los secretos de la gente desde la guerra civil.
Suelos de mármol, accesorios de latón, el tipo de atmósfera silenciosa donde todos hablan en susurros. Me acerqué al mostrador principal con mi licencia de conducir y la llave. Necesito acceder a la caja de seguridad número 1247. La empleada, joven, profesional, ligeramente aburrida, tecleó algo en su computadora, luego se detuvo, tecleó de nuevo. Sus cejas se arquearon. Un momento, por favor, señora. Necesito llamar a mi gerente. 10 minutos después, estaba sentada frente a Thomas Calvel, el gerente de la sucursal. Tenía unos 40 y tantos años, canas en las sienes y ojos amables detrás de unas gafas con montura de alambre. Señorita Mercer, dijo, estudiando su pantalla. Esta caja fue abierta por Eleanor Mercer en 2019, y usted fue añadida como la única persona autorizada para acceder en ese momento. Nadie más, enfatizó esas palabras con cuidado, tiene permiso para abrirla. Se han hecho varias consultas a lo largo de los años. Pero seguimos las instrucciones de la señora Mercer al pie de la letra. ¿Consultas?, pregunté. ¿De quién? Dudó. No estoy en libertad de decirlo. Pero su abuela fue muy específica. Me lo dijo personalmente. Si alguien más pregunta, incluido mi hijo, diles que no hay nada aquí. Y así lo he hecho. Se inclinó ligeramente hacia adelante. También me dijo otra cosa, señorita Mercer. Dijo, cuando mi nieta venga, y vendrá, dile que nunca dejé de creer en ella. Ni por un solo día. No pude hablar. Mi garganta se había cerrado por completo. Thomas Calvel se puso de pie. Permítame llevarla a la bóveda. Me guió a través de una pesada puerta de acero, por un pasillo bordeado de cientos de pequeñas cajas de metal, hasta la número 1247. Tómese todo el tiempo que necesite, dijo, y me dejó sola. La caja era más grande de lo que esperaba. Dentro había una gruesa carpeta de manila, un sobre más pequeño y un portafolio de cuero con el nombre de un bufete de abogados que no reconocí. Empecé con la carpeta. El primer documento me hizo sentarme de golpe en el pequeño banco de la sala de la bóveda. Última voluntad y testamento de Eleanor Grace Mercer. Ejecutado el 15 de marzo de 2019. 2 años antes de su muerte. Después del testamento que había oído leer en la oficina de ese abogado. Escaneé las páginas, el lenguaje legal nadando ante mis ojos, hasta que encontré los párrafos clave. A mi nieta, Faith Eleanor Mercer, le lego lo siguiente: mi fondo fiduciario para la educación, actualmente valorado en aproximadamente $1.800.000, para ser utilizado para su enriquecimiento personal y seguridad. Y mi propiedad ubicada en 847 Mountain View Road, Stop, Vermont. Actualmente valorada en aproximadamente $1 millón, la cual podrá habitar, vender o administrar a su entera discreción. $2.800.000. La propiedad en Vermont, la casa donde había pasado los 2 años más felices de mi infancia. Seguí leyendo. A mi hijo, Richard Mercer, le lego la suma de $50.000 y mi sincera esperanza de que algún día entienda que la familia no es un negocio que se gestiona, sino un jardín que se cuida. $50.000, no el 90%. $50.000. El testamento estaba firmado, atestiguado y notariado. Oficial, legal, real. Había más en la carpeta. Extractos bancarios que mostraban el saldo del fondo fiduciario, la escritura de la propiedad de Vermont, todavía a nombre de mi abuela, nunca vendida como mi padre había afirmado, y registros de transferencias que mostraban que alguien había estado retirando dinero del fondo. Cientos de miles de dólares, comenzando exactamente cuando Derek se matriculó en Wharton. Coloqué los extractos bancarios en el banco de la sala de la bóveda como pruebas en la escena de un crimen. El patrón era inconfundible. Septiembre de 2022, $85.000 retirados. Primer año de Derek en Wharton. Septiembre de 2023, $82.000 retirados. Segundo año. Mayo de 2024, $150.000 retirados, anotado como inversión de negocios, Mercer Properties, LLC. Un total de $317.000 de mi fondo fiduciario. Dinero que mi abuela dejó específicamente para mí. Y eso sin contar la casa de Vermont,
que mi padre había dicho a todos que se vendió para cubrir los impuestos de sucesión. La escritura en mis manos decía lo contrario. La propiedad seguía allí, todavía a nombre de Eleanor Mercer. Todavía mía. Me senté en esa sala de la bóveda durante casi una hora, leyendo y releyendo. Mis manos habían dejado de temblar. Algo más había reemplazado el shock. Algo frío y claro. El MBA de Derek, su prestigioso título, sus eventos de networking, su futura trayectoria como director ejecutivo, todo pagado con mi herencia. La expansión del negocio inmobiliario de mi padre, financiada con dinero que se suponía que era mi seguridad. Y lo habían hecho mientras me decían que mi abuela estaba decepcionada de mí, mientras me hacían creer que no merecía nada. En el fondo de la carpeta, encontré una nota escrita a mano por mi abuela. Fight, sé lo que sientes ahora mismo. Traicionada, furiosa, quizás incluso rota. Pero no estás rota, mi estrella. Nunca lo estuviste. No te dejé indefensa. Lee todo. Llama a Margaret. Y recuerda, la verdad tiene una forma de encontrar la luz. A veces solo necesita un poco de ayuda. Guardé todo de nuevo en la carpeta, la metí bajo el brazo y salí de esa bóveda. La Fight que entró era una mujer que creía que había sido olvidada. La Fight que salió sabía que le habían robado, y que iba a recuperarlo todo. Margaret Holloway respondió al segundo timbre. Señorita Mercer. No era una pregunta. Como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. Su abuela me dijo que se pondría en contacto eventualmente. Simplemente no estaba segura de cuándo. La oficina de Margaret estaba en una casa de piedra rojiza reconvertida en una calle arbolada, el tipo de lugar que susurraba dinero antiguo y discreción. Me recibió en la puerta ella misma, una mujer de cabello plateado de unos 70 años, con ojos agudos y un apretón de manos que significaba negocios. Yo era la abogada de Eleanor para su planificación inmobiliaria, explicó, guiándome a una sala de estar con el té ya esperando. No la abogada de la familia. Richard controlaba esa relación. Yo era su amiga primero, su consejera legal segundo. Sirvió el té con manos firmes. Fui testigo del testamento de 2019. Lo notarié. Tengo copias de todo lo que encontraste en esa caja, además de confirmaciones por correo electrónico del notario público y de ambos testigos. Me miró a los ojos. Tu padre presentó el testamento de 2015 al tribunal testamentario, el que es anterior a la versión de 2019. En términos legales, eso se llama fraude. La palabra quedó suspendida en el aire. Fraude. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Margaret dejó su taza de té. Opción 1, acudimos a las autoridades, presentamos cargos. Tu padre podría enfrentar cargos de delito grave por fraude de albacea y potencialmente robo. Habría una investigación, un juicio, cobertura mediática. Hizo una pausa. Opción 2, lo confrontamos directamente con las pruebas y negociamos un acuerdo. Transferencia total del fondo fiduciario y la propiedad, más la restitución de lo que se tomó. A cambio, no presentamos cargos penales. ¿Aceptaría eso? La sonrisa de Margaret fue delgada. Richard Mercer aceptaría casi cualquier cosa para evitar la humillación pública. La pregunta es, Fight, se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que esto se maneje en silencio, o quieres que enfrente las consecuencias donde más le duele? Lo pensé durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ver a mi padre ser llevado esposado. Quería que el mundo viera quién era realmente. Quería que Derek entendiera que su brillante MBA tenía un precio pagado con la herencia robada de su hermana. Pero otra parte de mí, la parte moldeada por las cartas de mi abuela, su paciencia, su fuerza tranquila, quería algo diferente. No quiero destruirlo, dije finalmente. Solo quiero lo que es mío. Y quiero que lo admita de verdad, frente a las personas que le importan. Margaret asintió lentamente. Un reconocimiento público sin un procesamiento público. Difícil de organizar. ¿Y si ya hubiera un evento público?, dije. Algo donde su reputación esté en exhibición, donde las personas adecuadas estén mirando. Fue entonces cuando recordé la invitación. Había llegado la semana pasada.
Oro en relieve sobre cartulina color crema. Está usted cordialmente invitado a celebrar el 65º cumpleaños de Richard Mercer. La fiesta era en 3 semanas en el club de campo donde mi padre jugaba al golf con jueces y empresarios. 80 invitados, el evento social de la temporada para su círculo. Victoria había llamado después para recordarme que me vistiera apropiadamente. No nos avergüences, Fait. Ya sabes cómo pueden ser los amigos de tu padre. Le conté a Margaret sobre la fiesta. Sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido admiración o anticipación. Entonces, dijo, ¿quieres darle a tu padre un regalo de cumpleaños que nunca olvidará? Quiero darle exactamente lo que se merece, frente a las personas cuyas opiniones realmente le importan. Margaret tomó su calendario. 3 semanas, dijo. Tenemos trabajo que hacer. La invitación estaba en el mostrador de mi cocina como un desafío. Celebrando los 65 años de Richard Mercer. Letras doradas en relieve, escritura formal, el tipo de papelería que costaba más por hoja de lo que algunas personas gastan en la cena. Victoria llamó 3 días antes del evento. Fait. Su voz goteaba una falsa calidez. Solo comprobando que recibiste la invitación. La recibí. Maravilloso. Ahora, sobre tu atuendo. Los colegas de tu padre estarán allí. Los Henderson, los Clark, el juez Morrison. Esta gente se fija en las cosas. Entiendo. Usa algo apropiado, algo que te quede bien. Una pausa. Y Fait. No te quedes en un rincón como hiciste en el funeral de tu abuela. Se ve raro. Socializa. Sonríe. Actúa como parte de la familia. Conté hasta 3 antes de responder. Haré todo lo posible por representar bien a la familia, Victoria. Eso es todo lo que pedimos. Colgó. Miré el vestido que ya había elegido, colgado en mi armario. Azul marino, simple pero elegante. Los pendientes de perlas de mi abuela para acompañarlo. La única joya que me había dejado directamente, colocada en la caja de seguridad en lugar de estar listada en ningún testamento. Y en mi bolso, una carpeta. Copias certificadas de cada documento que había encontrado, el testamento de 2019, los extractos bancarios, la escritura, la confirmación del notario. Margaret también estaría allí. No como mi invitada, sino como alguien que tenía tantos buenos recuerdos de Eleanor y se había enterado de la celebración a través de amigos en común. Perfectamente inocente, completamente negable. Mi padre quería una fiesta de cumpleaños. Iba a tener una. Y por primera vez en 30 años, iba a hablar en una reunión familiar. La diferencia era que esta vez tenía los recibos. Necesito hacer una pausa aquí por un momento, porque esta es la parte donde todo cambió, donde dejé de ser la hija que aceptaba las migajas que mi familia me arrojaba y comencé a ser otra persona. ¿Alguna vez has estado en una encrucijada así? Sabiendo que, elijas lo que elijas, no hay vuelta atrás. Si todavía estás conmigo, si esta historia resuena con algo en tu propia vida, me encantaría que le dieras al botón de me gusta. No por mí. Por todos los demás que necesitan saber que no están solos. Ahora, déjame contarte sobre la semana antes de la fiesta. Una semana antes de la fiesta, mi padre me convocó. Esa es la única palabra para ello. Convocó. Un mensaje de texto que decía, ven a casa. 7 de la tarde. Reunión familiar. Conduje hasta la casa en la que crecí, la casa colonial de 5 dormitorios que nunca se sintió como un hogar. Victoria abrió la puerta y me llevó al estudio de mi padre sin decir una palabra. Él esperaba detrás de su escritorio de caoba, la silla de cuero como un trono detrás de él. Derek estaba sentado en una silla lateral, con aspecto incómodo. Victoria se posicionó cerca de la ventana, observando. Siéntate, dijo mi padre. Me senté. He oído algo preocupante. Su voz era de hielo. Alguien en el First National mencionó que viniste preguntando por los asuntos de madre, preguntando por cajas de seguridad. Mantuve mi rostro neutral. Tenía curiosidad. Curiosidad. Se inclinó hacia adelante. Déjame ser claro, Fait. Lo que sea que creas saber,
Lo que sea que creas haber encontrado, estás equivocada. El patrimonio de madre se liquidó hace 5 años. Legalmente, correctamente. Fin de la discusión. Papá, comenzó Derek. ¿Silencio? Los ojos de Richard nunca se apartaron de los míos. Si empiezas a hurgar en asuntos resueltos, haciendo acusaciones, causando problemas, sonrió. Pero no había calidez en ello, la gente pensará que has perdido la cabeza. La nieta afligida, desesperada por atención. Las enfermedades mentales son hereditarias. Ya sabes, tu madre tuvo sus problemas. Sentí las palabras como una bofetada. La depresión de mi madre, utilizada como arma. Odiaría, continuó mi padre, que tus colegas en esa pequeña escuela oyeran que te has vuelto inestable. Sería una verdadera lástima para tu carrera. Me levanté lentamente. Gracias por tu preocupación, papá. Nos vemos en tu fiesta de cumpleaños. Salí sin mirar atrás. En mi coche, me permití temblar durante exactamente 1 minuto. Luego conduje a casa, saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Margaret. Está asustado. Eso significa que tenemos razón. A la mañana siguiente, Victoria llamó. Fight, cariño. Su voz estaba empalagosa de falsa preocupación. Tu padre fue duro anoche. Solo está protegiendo a la familia. ¿Entiendes? Entiendo. Bien, porque todos queremos lo mejor. La memoria de tu abuela, la reputación de la familia. Es importante mantener estas cosas en privado. Una pausa. Vas a venir a la fiesta, ¿verdad? Se vería muy extraño si no lo hicieras. La gente hablaría. Estaré allí. Perfecto. Sonaba aliviada. Y Fight, quizás podríamos almorzar después. Solo chicas. Siento que nos hemos distanciado. Casi me reí. ¿Distanciado? Como si alguna vez hubiéramos estado cerca. Eso suena bien, Victoria. Maravilloso. Nos vemos el sábado. Colgó. Misión cumplida. La hija difícil había sido apaciguada. La maquinaria familiar podía seguir adelante sin perturbaciones. Lo que Victoria no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía era que había grabado cada palabra de esa reunión familiar. Mi teléfono había estado en mi bolsillo, la grabadora de voz funcionando desde el momento en que entré. 30 minutos de mi padre amenazando mi carrera, invocando la salud mental de mi madre, esencialmente admitiendo que había algo que valía la pena ocultar. Le envié el archivo a Margaret esa noche. Precioso, respondió. No admisible en un tribunal sin consentimiento, pero un excelente seguro. Si intenta algo después del sábado, tenemos opciones. Me senté sola en mi apartamento, mirando la carta de mi abuela una vez más. No estás rota, mi estrella. Nunca lo estuviste. No me había sentido como una estrella en décadas. Me había sentido como una carga, una decepción, una ocurrencia tardía. Pero quizás ese era el punto. Quizás eso es lo que necesitaban que creyera. Faltaban 3 días para el sábado, y por primera vez en mi vida, estaba lista para brillar. La noche antes de la fiesta, casi me eché para atrás. Me senté en la mesa de mi cocina a las 11 de la noche, con la carta de la abuela frente a mí, y todas las dudas que había tenido volvieron de golpe. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si los documentos eran de alguna manera inválidos, anticuados, reemplazados, legalmente insignificantes? ¿Y si mi padre tenía razón y yo solo era una mujer desesperada y delirante, aferrándome a conspiraciones para explicar por qué mi vida no había resultado como quería? ¿Y si mi abuela había escrito esa carta durante un momento de confusión, y el testamento real, el que no me dejaba nada, era en realidad lo que ella pretendía? Tomé mi teléfono y marqué el número de Margaret. Eran las 11:47 de la noche. Respondió al tercer timbre, con la voz alerta. Fight, ¿qué pasa? ¿Y si estoy equivocada? Las palabras salieron a borbotones. ¿Y si todo esto es un error y me humillo frente a 80 personas y mi padre tiene razón en todo? Silencio, y luego. Fight. Necesito decirte algo.
Eleanor me llamó 3 días antes de morir. Estaba en cuidados paliativos. Sabía que el final estaba cerca. No podía respirar. Dijo, Margaret, mi hijo va a intentar quitarle todo a Faith. Lo ha estado planeando durante años. Prométeme que la ayudarás cuando llegue el momento. ¿Y se lo prometí? ¿Por qué no me contactaste antes? Porque Eleanor me pidió que no lo hiciera. Dijo que necesitabas encontrar tu propia fuerza primero. Necesitabas estar lista. La voz de Margaret se suavizó. ¿Estás lista ahora, Faith? He visto los documentos. Fui testigo de ese testamento yo misma. No estás delirando. No estás equivocada. Tu abuela creyó en ti hasta su último aliento. Estaba llorando. No lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación. Del tipo que viene cuando algo pesado finalmente se levanta. Te veré mañana, dije. Sí, respondió Margaret. Lo harás. La mañana del cumpleaños de mi padre, llegué a la oficina de Margaret a las 9 en punto. Tenía todo dispuesto en la mesa de conferencias. Copias certificadas del testamento de 2019, los extractos bancarios, la escritura de la propiedad, declaraciones juradas notariadas de los testigos, confirmación por correo electrónico del notario público. Esta es la estrategia, dijo, ajustándose las gafas de leer. Esperamos al brindis. Tu padre dará un discurso. Siempre lo hace, y es casi seguro que mencionará a tu abuela. Cuando termine, pides decir unas palabras. No me dejará. No tendrá opción. No frente al juez Morrison y la mitad de su red de negocios. Negarse a que su propia hija hable en su fiesta de cumpleaños parecería mezquino. Sonrió finamente. Richard se preocupa por las apariencias por encima de todo. Usa eso. Practicamos lo que diría, como lo diría, cuando presentar los documentos. No levantes la voz, me instruyó Margaret. No llores. No acuses. Presenta. Deja que los papeles hablen. Deja que los números cuenten la historia. Al mediodía, me entregó una delgada carpeta de cuero. Todo lo que necesitas. ¿Y Faith? Me agarró del hombro. Si Richard intenta que te saquen, estaré allí. El notario estará allí. La invité como mi acompañante. Los testigos del testamento de tu abuela. Ambos asistirán. No estás sola. La miré fijamente. ¿Cómo conseguiste eso? Tu abuela tenía amigos, Faith. Amigos de verdad. Gente que sabía de lo que Richard era capaz y que esperaba el día en que alguien finalmente se lo echara en cara. Sus ojos eran feroces. Eleanor planeó esto. Todo. Solo necesitaba que fueras lo suficientemente valiente para llevarlo a cabo. Metí la carpeta en mi bolso. Estaba lista. El Westbrook Country Club parecía sacado de una revista. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre mesas vestidas de blanco. Un cuarteto de jazz tocaba suavemente cerca del bar. A través de las ventanas del suelo al techo, el campo de golf se extendía verde y perfecto en la niebla del atardecer. 80 invitados pululaban con copas de champán, su ropa de diseño y risas fáciles los marcaban como personas que nunca se habían preocupado por una factura en sus vidas. Mi padre estaba en el centro de todo, aceptando felicitaciones de cumpleaños como un rey recibiendo tributo. Su corbata estaba perfectamente anudada, su sonrisa perfectamente calibrada. En cada centímetro, el hombre exitoso hecho a sí mismo. Construí todo desde cero, le oí decir a un grupo de admiradores. Sin ayudas, sin favores, solo trabajo duro y visión. Encontré un lugar cerca del borde de la sala. Margaret ya había llegado, sentada en una mesa con 2 mujeres que no reconocí. Los testigos del testamento de mi abuela, me di cuenta. El notario también estaba allí. Una mujer pequeña de unos 60 años con un rostro tranquilo y observador. Derek me vio y saludó con desgana. Victoria se deslizó hacia mí. Traje de Chanel impecable, pulsera de Cartier brillando. Faith, viniste. Su tono sugería que en parte esperaba que no lo hiciera. ¿Te ves bien? Gracias, Victoria,
Tu padre está a punto de dar su brindis. Intenta parecer que lo apoyas. Se alejó. Vi a mi padre tomar el micrófono del líder de la banda, golpeándolo 2 veces para llamar la atención de todos. La sala se silenció. 65 años, comenzó, con la voz cálida por un encanto practicado. 65 años de construir, crecer y, sí, cometer algunos errores en el camino. Risas educadas. Mi mano se deslizó hacia la carpeta en mi bolso. Déjalo terminar, había dicho Margaret. Deja que diga lo que quiera decir. Hará que el contraste sea mucho más agudo. Así que esperé. Mi padre dominaba la sala como un director a una orquesta. Cuando era joven, no tenía nada, continuó, con la copa de champán levantada. Mi padre se mataba trabajando solo para poner comida en la mesa. Aprendí pronto que si quieres algo en este mundo, tienes que tomarlo. Nadie te regala nada. Victoria asintió con admiración desde su asiento. Derek sonreía radiante. Pero también tuve a mi madre. Su voz se suavizó. Eleanor Mercer, la mujer más fuerte que he conocido. Me enseñó disciplina. Me enseñó que la familia lo es todo. Que nuestro legado es lo que construimos y para quien lo construimos. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Madre falleció hace 5 años, pero su espíritu vive en esta familia, en los valores que inculcó, en el futuro que me ayudó a crear. Se giró para mirar a Derek. Y especialmente en mi hijo Derek, la próxima generación de Mercers. Madre siempre decía que no podía esperar a ver lo que él lograría. La sala aplaudió. Derek bajó la cabeza modestamente. Su legado, sus valores, su espíritu. Mi padre levantó su copa más alto. Así que esta noche, quiero agradecer a todos los que han sido parte de este viaje. A mi hermosa esposa Victoria, que me apoyó en todo. A mi hijo Derek, que me enorgullece cada día. Y, una pausa, una mirada en mi dirección, a mi hija Faith, que ha encontrado su propio camino tranquilo en la vida. Más aplausos. Algunas personas me miraron con vagas sonrisas de simpatía. Camino tranquilo. Incluso en su brindis de cumpleaños, no pudo resistir la indirecta. Por los 65 años, concluyó, y por el legado de Eleanor Mercer, llevado adelante por aquellos que realmente la entendieron. La sala bebió. Yo me puse de pie. Papá, llamé, mi voz firme. ¿Puedo decir unas palabras sobre la abuela? 80 rostros se giraron hacia mí. La sonrisa de mi padre no vaciló, pero sus ojos se enfriaron. No podía negarse. No aquí. No con el juez Morrison mirando, con socios de negocios levantando cejas curiosas, con el círculo social cuidadosamente gestionado de Victoria esperando a ver qué tenía que decir la hija tranquila. Por supuesto, Faith me hizo un gesto hacia el micrófono como si me estuviera haciendo un favor. La familia siempre debe hablar en estas ocasiones. Caminé hacia el frente de la sala con piernas que se sentían sorprendentemente estables. Tomé el micrófono. 80 rostros me observaban, curiosos, aburridos, ligeramente interesados. Mi padre estaba a un lado, con el champán todavía en la mano, ya preparándose para interrumpirme si tardaba demasiado. Gracias, papá. Sonreí. Y feliz cumpleaños. Aplausos educados. Mi abuela, Eleanor Mercer, fue la persona más importante en mi vida. Dejé que eso se asimilara. Me crió durante 2 años después de que mi madre muriera. Me enseñó a leer, a cocinar, a amar las historias. Me llamaba su pequeña estrella. Abrí mi bolso. También me enseñó a mantener registros cuidadosos. Algo cambió en la sala. La sonrisa de mi padre vaciló. Recientemente he entrado en posesión de algunos documentos que mi abuela dejó específicamente para mí. Saqué la carpeta. Incluyendo su última voluntad y testamento, ejecutado el 15 de marzo de 2019. Notariado, atestiguado y legalmente vinculante. Silencio total. Según este testamento, debía heredar aproximadamente $2.800.000, un fondo fiduciario y una propiedad en Vermont. No los $10.000 que realmente recibí. Alguien jadeó.
Mi padre dio un paso adelante. Fait, este no es el momento. El testamento presentado al tribunal testamentario estaba fechado en 2015. Mantuve mi voz tranquila, profesional, exactamente como Margaret me había instruido. 4 años más antiguo que este. ¿Te gustaría explicar eso, papá, a toda esta gente que sabe lo que significa el fraude documental? La sala estalló en murmullos. El rostro de Richard Mercer había pasado de controlado a ceniciento en unos 3 segundos. Victoria apretaba su copa de champán con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Derek. Derek simplemente parecía confundido, como si alguien hubiera cambiado el canal de su vida sin previo aviso. Fait. La voz de mi padre era tensa. Estás claramente molesta. Este no es el lugar para discutir asuntos familiares. Creo que es exactamente el lugar. Saqué los extractos bancarios. Estos muestran que más de $300.000 fueron retirados de mi fondo fiduciario en los últimos 3 años. El momento corresponde exactamente a la matrícula de Derek en Wharton. Más jadeos. Una mujer que no reconocí dejó su champán y sacó su teléfono. Derek se puso de pie. Eso es una locura. Mi matrícula fue pagada por la familia, por papá. Por mi herencia. Mantuve mis ojos en mi padre. La herencia que me dijiste que no merecía. La herencia que dijiste que la abuela quería que administraras porque estaba decepcionada de mí. Estaba decepcionada. La compostura de mi padre finalmente se quebró. Era una anciana confundida al final. No sabía lo que estaba afirmando. Richard. Una voz de mujer, tranquila y autoritaria. Margaret Holloway se levantó de su mesa en la parte de atrás. Yo era la abogada de Eleanor. Fui testigo de ese testamento. Estaba en pleno uso de sus facultades. ¿Te gustaría que testificara eso bajo juramento? Todas las cabezas en la sala giraron entre Margaret y Richard. ¿Quién demonios te invitó?, gruñó mi padre. Tu madre fue mi amiga durante 50 años. Margaret caminó lentamente hacia adelante. Sabía exactamente lo que harías, y se aseguró de que hubiera alguien que recordara la verdad. Sostuve el testamento en alto. Esto está certificado, papá. El notario que lo firmó está en esta sala. También ambos testigos. ¿Quieres seguir mintiendo? Margaret llegó a mi lado, y la temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Para aquellos que no me conocen, dijo, dirigiéndose a la multitud con la facilidad de alguien que había pasado décadas en los tribunales. Mi nombre es Margaret Holloway. Soy una abogada de sucesiones jubilada, y Eleanor Mercer fue una de mis amigas más queridas. Mi padre parecía querer huir, pero estaba atrapado, rodeado de colegas, clientes, todos cuya buena opinión había pasado décadas cultivando. Eleanor me llamó 3 días antes de fallecer, la voz de Margaret era firme. Desde el hospicio. Estaba cansada y con dolor, pero su mente estaba lúcida. Dijo, Margaret, mi hijo va a intentar robar la herencia de Fait. He dejado pruebas. Asegúrate de que las encuentre. Victoria emitió un sonido ahogado. Derek se había puesto completamente pálido. Eleanor también dejó una disposición, continuó Margaret. Si Richard violaba sus deberes como albacea, lo cual hizo al presentar un testamento reemplazado y realizar retiros no autorizados, su condición de albacea sería revocada automáticamente. Fait se convierte en la administradora legítima del patrimonio. Eso no es legalmente, comenzó mi padre. Lo es. La voz del juez Morrison cortó el ruido. Se había levantado de su mesa, con el rostro sombrío. Richard, si lo que estas mujeres dicen es exacto, te enfrentas a un fraude de albacea. Eso es un delito grave. La sala explotó en susurros. Me quedé allí, sosteniendo los documentos que lo probaban todo, viendo cómo el mundo de mi padre se derrumbaba en cámara lenta. No vine aquí para que te arrestaran, papá. Mi voz era baja, pero se oía. Vine aquí para conseguir lo que es mío. Transfiere el fondo fiduciario, transfiere la escritura, devuelve lo que tomaste, y podemos resolver esto sin fiscales. ¿Y si se niega?, preguntó alguien. Margaret sonrió sin calidez.
Entonces presentamos la demanda el lunes por la mañana. Tú eliges, Richard. Nunca antes había visto a mi padre parecer pequeño. Siempre había sido una figura imponente en mi mente. El patriarca poderoso, el empresario exitoso, el hombre cuya aprobación nunca pude ganar del todo. Pero de pie allí, con su corbata de Hermès y su Rolex, rodeado de personas que lo miraban con nuevos ojos, pareció encogerse. Esto es una encerrona, siseó. Tú planeaste esto. No planeé nada. Mantuve mi voz nivelada. Tú mismo entregaste el sobre, papá. En mi cumpleaños. Me dijiste que la abuela murió decepcionada de mí. Dejé que eso calara. No estaba decepcionada. Estaba preocupada por lo que harías. Richard. Victoria lo agarró del brazo. Tenemos que irnos. Tenemos que llamar a nuestro abogado. La fiesta se acabó, murmuró alguien, ya dirigiéndose a la salida. Mi padre se abalanzó hacia mí, no físicamente, sino con palabras. La única arma que le quedaba. Tú, ingrata, inútil después de todo lo que hice por ti. Todo lo que hiciste por mí. Me mantuve firme. Me ignoraste durante 30 años. Robaste mi herencia. Me dijiste que mi abuela murió avergonzada de quién era. Hice una pausa. Tuviste 5 años para hacer lo correcto. 5 años. Tú elegiste esto. Su rostro se contrajo. ¿Te arrepentirás de esto? No. Le entregué la carpeta a Margaret. Tuviste opciones. En cada paso del camino, tuviste opciones. Elegiste mentir. Elegiste robar. Elegiste hacerme creer que no valía nada. Tomé aliento. Esas fueron tus decisiones, papá, no las mías. La sala se había vaciado en su mayoría. Unas pocas personas se quedaron. El juez Morrison, el notario, los testigos, personas que recordarían lo que sucedió aquí. Mi padre me miró como si estuviera viendo a una extraña. Quizás lo era. Quizás nunca me había visto en absoluto. La gente me pregunta cómo me sentí después. ¿Fue victoria, venganza, satisfacción? Honestamente, fue agotamiento. Del tipo que viene después de haber estado conteniendo la respiración durante años y finalmente, la dejas salir. No tenía ganas de celebrar. Tenía ganas de dormir durante una semana. Si todavía estás viendo esto, si alguna parte de esta historia te ha hecho pensar en tu propia familia, tus propios límites, las cosas que has aceptado y que quizás no deberías haber aceptado, quiero que sepas que no estás solo, y tu historia no ha terminado. Uno me gusta o un compartir significa más de lo que crees. Ahora, déjame contarte lo que pasó después. Las consecuencias fueron rápidas. 2 semanas después de esa fiesta de cumpleaños, mi padre enfrentaba una investigación oficial por fraude de albacea. Su abogado, uno diferente al hombre que había leído el testamento falso 5 años antes, se puso en contacto con Margaret con una oferta. Richard transferiría el saldo restante del fondo fiduciario, aproximadamente $1.500.000, a mí inmediatamente. Firmaría la escritura de la propiedad de Vermont. Pagaría una restitución de $350.000 para cubrir lo que ya había retirado, más intereses. Y renunciaría formalmente a su condición de albacea. A cambio, acepté no presentar cargos penales. Algunas personas pensaron que lo dejé escapar fácilmente. Quizás lo hice. Pero ver a mi padre ir a la cárcel no iba a devolver los años que pasé creyendo que mi abuela me odiaba. No iba a deshacer el daño a mi autoestima. Y, honestamente, no quería venganza. Solo quería lo que era mío. Las consecuencias se extendieron de todos modos. Derek tuvo que pedir préstamos para terminar su último semestre en Wharton. Mi padre no podía ayudar. El acuerdo había vaciado sus cuentas y su reputación estaba por los suelos. 3 socios comerciales se retiraron de acuerdos con Mercer Properties en un mes. Si engaña a su propia hija, oí decir a uno de ellos a otro. ¿A quién más está engañando? Victoria solicitó el divorcio 4 meses después. Oí que se llevó la mitad de todo lo que le quedaba. ¿Y yo? Recibí un cheque certificado.
Recibí las llaves de una casa en Vermont. Recibí una carta de mi abuela que leo cada mañana, recordándome que era amada, que siempre había sido amada por la persona que más importaba. No fue un final de cuento de hadas, pero era el mío. 6 meses después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Fight, soy Derek. ¿Podemos hablar? Casi lo borré. Casi bloqueé el número. Pero algo me hizo dudar. Quizás fue curiosidad. Quizás fue saber que Derek había sido un niño cuando nuestros padres comenzaron a moldear en quien se convertiría, al igual que yo. Nos reunimos en una cafetería del centro, territorio neutral. Se veía diferente, cansado. La confianza fácil había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto en su rostro antes. Incertidumbre. No lo sabía. Fueron sus primeras palabras. Sé que probablemente no me creas, pero no sabía que el dinero era tuyo. Papá dijo que era de la abuela, de la familia. Nunca pregunté de dónde venía realmente. Tampoco preguntaste nunca por qué yo no recibí nada. Se estremeció. No, no lo hice. Simplemente acepté lo que me dijeron. Nos sentamos en silencio por un momento. No estoy pidiendo dinero, dijo. No estoy pidiendo perdón. Solo necesitaba que supieras que lamento haber tomado lo que no era mío, por no haber cuestionado nunca por qué te trataban diferente. Miró su café. Pedí préstamos. Ahora me pago mis propias cosas. Es un asco, sinceramente, pero es justo. Estudié a mi medio hermano, 24 años, MBA casi completo. Finalmente aprendiendo lo que se sentía luchar. No voy a fingir que todo está bien, dije. Fuimos criados en la misma casa, y tú lo tuviste todo mientras yo no tuve nada. Eso no desaparece solo porque lo sientas. Lo sé. Pero, tomé aliento. Tú no eres él, Derek. No tienes que serlo. Si realmente quieres que las cosas sean diferentes, demuéstralo con el tiempo. Es la única forma en que esto funciona. Asintió lentamente. Puedo hacer eso. Quizás podría. Quizás no. Pero al menos estaba dispuesto a intentarlo. Mantuve mi trabajo. Mucha gente pensó que estaba loca. Ahora eres millonaria, dijo mi amiga Sara. ¿Por qué sigues enseñando en 3er grado? Pero eso es lo que pasa con el dinero. No puede comprar lo que más amaba de mi vida. El momento en que un niño finalmente pronuncia una palabra difícil. La luz en sus ojos cuando un problema de matemáticas de repente tiene sentido. Los dibujos que me hacen y que guardo en una carpeta en casa. Años y años de figuras de palitos y corazones de la mejor maestra. Mi abuela entendía eso. Me dejó el dinero porque quería que tuviera opciones, no porque pensara que estaba tomando las equivocadas. Así que me quedé. Enseño en la misma escuela, a los mismos niños que necesitan a alguien que crea en ellos. Pero ahora lo hago sin el estrés constante de vivir de cheque en cheque. Lo hago sabiendo que si quiero tomarme un verano para viajar o necesito tiempo libre por mi salud, puedo hacerlo. Usé parte del fondo para establecer un fondo de becas, el Fondo de Educación Eleanor Mercer. Cada año, ayuda a 3 niños del distrito de mi escuela a pagar la universidad. Niños que me recuerdan a quien solía ser. Niños cuyas familias les dicen que nunca llegarán a nada. La casa de Vermont la conservé. Voy allí cada verano ahora, y algunos fines de semana cuando necesito recordar lo que se sentía ser amada incondicionalmente. Me siento en el porche donde la abuela me enseñó a leer y a veces hablo con ella, en voz alta, solo para ponerla al día de mi vida. Puse su foto en mi escritorio en casa, justo al lado de la carta que me dejó. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Llevo eso conmigo cada día. Ya no hablo con mi padre. Después del acuerdo, envió exactamente un mensaje, a través de su abogado, por supuesto. Decía que yo había destrozado a la familia y que esperaba que estuviera satisfecha con la destrucción que había causado. No respondí. Esto es lo que sé de su vida ahora, principalmente por Derek. El negocio sobrevivió, pero a duras penas. Tuvo que vender la casa de 5 dormitorios y mudarse a un condominio. Las membresías del club de campo caducaron.
Las invitaciones a galas y torneos de golf dejaron de llegar. Nadie quiere estar asociado con un hombre que le robó a su propia hija. Victoria se volvió a casar menos de un año después del divorcio. Un promotor inmobiliario de Connecticut. Oigo que es feliz. No me importa particularmente. ¿Y Richard? Sigue vivo, sigue trabajando, y estoy segura de que sigue diciéndose a sí mismo que no hizo nada malo y que su hija es la villana de esta historia. Solía querer que se disculpara, que reconociera lo que había hecho, lo que había tomado, en quien había intentado hacerme creer que era. Pero he aprendido algo en el último año. Algunas personas nunca se disculpan. No pueden. Admitir la culpa significaría admitir que toda su visión del mundo está equivocada. Y prefieren quemarlo todo antes que hacer eso. Así que dejé de esperar. No le deseo mal. No le deseo bien. Simplemente ya no es parte de mi historia. Un personaje que tuvo sus escenas y salió. La energía que solía gastar esperando que cambiara, ahora la gasto en personas que realmente la merecen. Esos son los límites, he aprendido. No muros, no castigos, solo una línea clara entre lo que es tuyo y lo que es de otra persona. Y finalmente, saber de qué lado estás. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con algunas cosas que he aprendido. Primero, las personas que más te aman a veces te protegerán de maneras que no puedes ver. Mi abuela pasó años preparándose para el día en que necesitaría saber la verdad. No me lo dijo mientras estaba viva porque sabía que no estaba lista. Confió en que encontraría mi fuerza. Y luego se aseguró de que tuviera las herramientas para usarla. Si hay alguien en tu vida que cree en ti, incluso cuando tú no puedes creer en ti mismo, aférrate a eso. Incluso si se han ido, su fe en ti sigue viva. Segundo, el silencio no siempre es debilidad. Durante años, pensé que mi incapacidad para enfrentarme a mi padre significaba que era una cobarde. Pero a veces el silencio es solo esperar, reunir fuerzas, recolectar pruebas, aprender la forma del campo de batalla antes de pisarlo. Cuando finalmente hablé, tenía todo lo que necesitaba. Y mi padre, que había confundido mi silencio con su misión, nunca lo vio venir. Tercero, y esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace años, no le debes el perdón a las personas que nunca lo pidieron. Los límites no son egoístas. No son crueles. Son solo claridad. Aquí termino yo y empiezas tú. Esto es lo que aceptaré y lo que no. Saber eso no es traicionar a tu familia. Es honrarte a ti mismo. Mi abuela firmó su última carta de la misma manera que firmó todas las cartas que me envió. Con todo mi amor, siempre. Durante 30 años, dudé de esas palabras. Pensé que quizás el amor venía con condiciones que no había cumplido. Ahora sé que no es así. Su amor nunca fue condicional. Las únicas personas que me hicieron pensar que lo era fueron las que me habían robado. Esa es mi historia. Una llave en un sobre. Una carta en una bóveda. Una verdad que no pudo permanecer enterrada. Si alguna parte de esto resonó contigo, si alguna vez te has sentido ignorado, infravalorado o te han hecho creer que eras menos de lo que eres, quiero que sepas que no lo eres. Y no tienes que quedarte en esa historia. En la descripción, hay más historias como esta. Personas que encontraron sus voces. Personas que dejaron de aceptar menos de lo que merecían. Míralas si quieres. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. Soy Fight Mercer y sobreviví a mis padres.